era una persona intachable, era de una lealtad a prueba de bomba, muy amigo de sus amigos y muy buen compañero de trabajo, muy responsable de lo suyo, era muy meticuloso. Yo creo que una idea de lo que era Santi Oleaga en cuanto al trabajo, el hecho que más le define, y que yo creo que habrá muy poca gente que haya sido capaz de hacer eso, es cuando yo en el año 1979 le llamo para, después de hacer una selección de personal, para decirle que es la persona elegida para incorporarse como director financiero en el Diario Vasco, en una etapa en la que el Diario Vasco pretendíamos relanzarlo. Fue la responsabilidad que yo asumí en ese momento, que me tocó asumir en ese momento. Santi Oleaga, cuando le di la noticia, coincidió que me acababa de denegar un crédito uno de los 3 bancos a los que les habíamos pedido un crédito para poder relanzar el Diario Vasco. Y como me acababan de denegar el crédito, le tuve que decir a Santi Oleaga: Santi, me ha pasado esto y hasta que no tengamos los créditos no puedo contratarte, porque no vamos a poder hacer nada y tendremos que tomar decisiones muy graves para el Diario Vasco, y por lo tanto tú sigue trabajando donde estás. Y él me contestó, como yo sabía perfectamente el proyecto y sabía todos los problemas que teníamos, me contestó: bueno, yo si quieres sigo trabajando por las mañanas, pero si quieres por las tardes vengo a echarte una mano. Y venía por las tardes a ayudarme sin estar contratado para ser trabajador del Diario Vasco. Y luego ya después llegaron los créditos y le contraté como director financiero. Yo creo que esa es la prueba de lo que era Santi Oleaga. Eguerdion, ongi etorri guztioi DV gunera. Santi Oleagaren omenezko ekitaldira. Etak hil zuenetik 25 urte pasa direlako. Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur gurekin hemen egoteagatik. Autoridades, compañeros, familiares de Santi, con Amaya al frente, gracias por compartir con nosotros un momento que quiere que sea familiar, íntimo. Nos hemos juntado aquí varias generaciones del Diario Vasco para recordar la memoria de Santi y sobre todo para reivindicar el papel del Diario Vasco como medio que siempre ha estado para recordar la memoria de las víctimas y para defender sobre todo la libertad y los derechos. Sin duda alguna, todos los medios de comunicación vasco hemos vivido esos años de terrorismo. Los medios fueron, sin duda alguna, la voz de miles de personas durante los años más oscuros de la reciente historia de Euskadi. Informatzeko, borondateari omentzeko ekitaldia da. Baloreak defendatzekoa eta krimena salatzekoa. Es un día para hablar de memoria, pero también para hablar de futuro y de poner en valor el papel del periodismo en la actualidad. Hoy entregamos la primera edición también de un galardón que pretende distinguir a periodistas especialmente comprometidos con los derechos humanos. Para comenzar, nos gustaría conceder la palabra a José María Vergareche, presidente del Diario Vasco. Egunon guztioi, agintariak, el Diario Vascoko lankideak, gonbidatuak, Amaia. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. El recuerdo imborrable de Santi Oleaga nos congrega hoy en un testimonio de homenaje emocionado a su persona y a su familia. Compartimos hoy aquí un momento cargado de memoria, de responsabilidad y también de esperanza.
Hace ya casi 92 años nacía el Diario Vasco. Nacía como un proyecto periodístico profundamente comprometido con esta tierra, con sus ciudadanos y con una forma de entender la convivencia basada en la libertad, el pluralismo y la dignidad de las personas. Algo más de 9 décadas después, podemos afirmar con humildad, pero también con legítimo orgullo, que aquel compromiso fundacional permanece intacto. Durante todos estos años, el Diario Vasco ha acompañado el devenir de Guipúzcoa hasta convertirse en un referente social indiscutible. La confianza y fidelidad que diariamente depositan en nosotros centenares de miles de ciudadanos constituye algo mucho más profundo que un liderazgo informativo. Representa un vínculo de credibilidad, cercanía y compromiso construido generación tras generación. Sin embargo, esta referencia obligada a la historia y perdurabilidad del periódico no puede desvincularse del recuerdo de uno de los periodos más duros y dolorosos de nuestra historia reciente. Durante algo más de 4 décadas, el Diario Vasco sufrió la amenaza y la violencia de ETA por defender una posición firme e inequívoca frente al proyecto totalitario que esta organización pretendía imponer por la fuerza. Nuestro periódico fue señalado porque defendió la libertad cuando otros querían imponer el miedo, porque creyó en la palabra frente a las armas, porque sostuvo la legitimidad democrática frente a quienes pretendían silenciar al discrepante mediante el terror. Aquel tiempo dejó heridas profundas. La más dolorosa de todas, sin duda, el asesinato de nuestro compañero Santi Oleaga, el 24 de mayo de 2001. Este domingo se cumplirán 25 años exactos de aquel crimen inconcebible que cegó la vida de un hombre bueno, provocando un dolor irreparable en su familia y en todos los que tuvimos la fortuna de conocerle y convivir profesionalmente con él. Han transcurrido ya 25 años desde que ETA arrebató la vida a un hombre íntegro, comprometido con su trabajo y con unos valores democráticos que jamás renunció a defender. Santi Oleaga representa para nosotros mucho más que una víctima del terrorismo. Representa la dignidad de quienes, aun sabiendo el riesgo que asumían, decidieron no callar. Representa la valentía cívica de quienes entendieron que la libertad de expresión no era una consigna abstracta, sino una responsabilidad concreta que debía ejercerse incluso en las circunstancias más difíciles. Representa, en definitiva, el ejemplo de todas las víctimas del terrorismo, de su dignidad y de su memoria imborrable que nos interpela todavía hoy. Porque conviene recordar, especialmente a las nuevas generaciones, que hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida, un tiempo en el que muchos ciudadanos vivieron atenazados por el miedo, un tiempo en el que demasiadas personas fueron perseguidas, amenazadas o excluidas simplemente por pensar de forma diferente. Frente a aquella realidad, el papel desempeñado por los medios de comunicación libres resultó esencial. El Diario Vasco quiso ser entonces, y aspira a seguir siendo hoy, un espacio abierto de defensa de la libertad y de afirmación democrática. Un lugar donde todas las ideas puedan tener un cauce de expresión desde el respeto a las reglas de convivencia, un muro de contención frente a la intolerancia, una voz al servicio de una sociedad
plural y abierta. La perdurabilidad de ese legado constituye un patrimonio esencial que el periódico pretende seguir compartiendo cotidianamente con la ciudadanía. Pero las sociedades no viven únicamente de memoria, también necesitan horizonte. Y el futuro al que nos enfrentamos está repleto de desafíos inéditos e inciertos. Vivimos en un mundo vertiginosamente cambiante, marcado por transformaciones tecnológicas, nuevas formas de comunicación, incertidumbres sociales y profundas mutaciones culturales. La velocidad de la información, la fragmentación del debate público y la proliferación de la desinformación ponen a prueba cada día la calidad de nuestras democracias. En ese contexto, el desempeño de un periódico como el Diario Vasco adquiere una relevancia aún mayor. Seguiremos aspirando a ser un elemento vertebrador de esta sociedad, un espacio común para ciudadanos diversos, un punto de encuentro donde el rigor, la credibilidad, la verdad contrastada y el respeto mutuo contribuyan a fortalecer la convivencia. Queremos seguir trazando una mirada hacia el futuro, inspirados por valores profundamente humanistas: la defensa de la libertad, la solidaridad entre las personas, la tolerancia, el respeto a quien piensa de forma diferente y la convicción de que ninguna sociedad puede progresar si renuncia a la dignidad humana como principio esencial. Ese ha sido el compromiso del Diario Vasco durante sus casi 92 años de existencia, y ese seguirá siendo nuestro compromiso mientras el Diario Vasco exista. Muchas gracias a todos y hasta siempre. Mila esker guztioi. A Santi lo mataron por trabajar en un periódico, por trabajar en este periódico. Queremos que hoy sea un acto de reconocimiento a su persona en el 25 aniversario de su asesinato. Pero también hoy es un buen momento para recordar la campaña de intimidación, hostigamiento, señalamiento, persecución y de atentados a medios de comunicación por parte de la banda terrorista ETA. Pero queremos también que este acto sirva para mirar hacia adelante. Gaur kazetaritzaren papera aldarrikatzen dugu. Horretarako El Diario Vascoko zuzendariari eman nahi diot hitza David Taberra. Guardión, mila esker denoi gurekin egoteagatik. Gaur oso egun berezia da guretzat, plazer handi bat hainbeste aurpegi ezagunak ikustea. Cuando empezamos a pensar cómo podíamos recordar el 25 aniversario del asesinato de Santi, teníamos clara una cosa, sobre todo. No le podíamos pedir más a Amaia Guridi, a su mujer. Todos los años nos abre su corazón y nos dice en las páginas del periódico cómo se siente, cómo recuerda a Santi, cómo es vivir sin él, qué espera del futuro. Esta vez no le podíamos hacer eso. Esta vez teníamos que ser nosotros los que dijéramos cómo nos sentimos, cómo hemos vivido sin Santi, cómo recordamos aquel día y qué esperamos del futuro. La familia del Diario Vasco es una familia muy numerosa, como las familias de todos los medios de comunicación de Euskadi que plantaron cara a ETA. Y como en todas las familias, también las numerosas, nos cuesta mucho hablar de nosotros. Hoy intentaremos hacer todo lo contrario, hablar de él, del futuro y cómo nos sentimos. Si no hablábamos los periodistas a través de nuestras crónicas, a través de nuestras imágenes, ¿quién lo iba a hacer en esa Euskadi
amedrentada. ¿Alguien se imagina cómo hubiera sido la Euskadi de los años 80 y 90 sin periodistas? En esa Euskadi de los silencios, el Diario Vasco hablaba por parte de los que no podían hablar. Escribía las palabras que muchos necesitaban escuchar para no sentirse solos. En esa Euskadi, los medios fuimos la voz de la ética y de la razón cuando solo se oían las bombas y las amenazas. Ese papel, además, sigue intacto. Ese compromiso sigue permanente. ¿Qué sería también de la sociedad actual si hoy en día solo dejáramos que ocuparan el espacio los que más gritan, los que tienen la capacidad tecnológica para llegar más lejos y para enmarañar la verdad? Hoy homenajeamos a Santi y a todos los trabajadores, a todos los periodistas de los medios de comunicación vascos que pusieron pie en pared ante el terrorismo, y os doy las gracias por haber venido hoy a acompañarnos. Y qué mejor que recordar a Santi que seguir reivindicando el periodismo, el futuro. Por esa razón hemos decidido crear un premio anual que lleve su nombre para recordar su legado y remarcar el papel del periodismo como antídoto contra la injusticia y contra la desigualdad. Y este premio solo se podía moldear en torno a una imagen. Es un premio de lucha, es un premio de resistencia y de recuerdo. Por eso está basado en la portada de un periódico, la portada del 25 de mayo de 2001 del Diario Vasco. Una portada de resistencia para un periódico de resistencia. El símbolo de que nadie iba a bajar los brazos, de que nadie iba a hacer callar al Diario Vasco. La obra está realizada en metal para evocar las antiguas planchas de impresión y su base es de acero corten como símbolo de los vascos, de nuestras raíces, raíces y alas, como símbolo de nuestra industria, de cómo hemos ido creciendo, innovando, de cómo hemos ido creando futuro. Es un privilegio para este periódico que el primer premio Santi Oleaga de periodismo lo reciba un símbolo en todo el mundo de la resistencia contra el terrorismo y de la lucha contra la violencia sexual. Se me acerca un tipo por acá, él me coge por la cintura, saca una pistola, me la pone en la cintura y me dice, mira al piso o mato a su amigo. Hijo de puta, mira al piso o mato a su amigo. El 25 de mayo del año 2000, la periodista colombiana Ginette Bedoya fue secuestrada cuando iba a entrevistarse con el líder de una organización criminal en la cárcel La Modelo de Bogotá. La golpearon, la torturaron y la violaron durante horas. En ese momento yo creí que mi vida se había acabado. Llegué a pensar en el suicidio, pero el trabajo me jaló nuevamente a estar aquí. Y cuando digo estar aquí, es pensar en otras mujeres que como yo han sido víctimas de violencia sexual. El periodismo le devolvió la vida. Mi fuerza ha salido del periodismo. Yo no conozco otro amor que no sea el periodismo, porque a mí el periodismo me salvó la vida. Y transformó su historia en una lucha colectiva. Con la campaña No es hora de callar, Ginette Bedoya ha dado voz a miles de mujeres víctimas de violencia sexual en América Latina, hasta convertir el 25 de mayo, la fecha de su secuestro, en el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Colombia. He llorado lo suficiente para no hacerlo hoy, porque hoy lo que quiero es celebrar la vida. Y hoy me siento una persona nueva, renovada. Cada uno y cada una de ustedes también puede transformar la vida de alguien. Cada uno y cada una de ustedes también puede transformar su dolor. Por su compromiso con la verdad y los derechos humanos, recibe hoy el premio de periodismo Santi Oleaga. Este premio le voy a pedir que suba al escenario conmigo a Amaia Guridi. Y ahora sí, por ser una inspiración para todos nosotros, por ser un ejemplo continuo, por ser una inspiración para todos los trabajadores, para todos los periodistas, para todos los jóvenes, para nuestras hijas, el primer premio de periodismo Santi Oleaga es para Ginette Bedoya.
Ginette, te vamos a dejar un poco el micro si quieres decir unas palabras. Muy buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Amaya, gracias por levantarte, por resistir, por ser valiente, por seguir en pie, por preservar la memoria, por las lágrimas, pero por la esperanza también. Cuando el terrorismo nos arrebata no solamente parte de la vida, sino la mitad del alma, es muy difícil recoger los pedazos y dar el siguiente paso para seguir. A mí me mataron en vida el 25 de mayo del año 2000 y esta coincidencia de fechas no es una casualidad. Creo que hace parte de la necesidad de seguir transformando este mundo. Muchas veces soñamos de cómo cambiamos el mundo y yo muchas veces soñé con cambiar el mundo. Es muy ambicioso eso, pero entendí que si lograba por lo menos cambiar el día y el rumbo de una mujer que como yo hubiera enfrentado la violencia sexual y la tortura, pues estaba cambiando el mundo. Y eso lo he logrado a través del periodismo. Por eso digo que el periodismo me devolvió la vida y el periodismo es mi oxígeno. Y el mejor homenaje para Santi hoy es decirle que 25 años después hemos podido cambiar muchas cosas en nombre de él y en nombre de todas las víctimas. Eso, ustedes que están aquí, que son periodistas, tienen que tenerlo tatuado en el corazón, pero sobre todo en la cabeza. Cada letra, cada imagen, cada publicación logra cambiar la vida de alguien. Nunca olviden eso. Ese es realmente nuestro legado, cambiar la vida de alguien. Gracias, Amaya. Ginette y yo, por parte de Ginette y yo, nos vamos a quedar ahora. Sí. Nos sentamos a platillo. Bueno, Ginette, ahora que nadie nos ve ni nos oye, que estamos solos tú y yo, lo primero que me contestaste cuando te escribí para decirte que queríamos darte el primer premio de periodismo Santi Oleaga, explicándote un poco las razones del premio, me sorprendió porque casi básicamente viste una conexión cósmica en la coincidencia de las fechas, el día que te pasó, el día que volviste a nacer. Fue el 25 de mayo del año 2000, un día antes del asesinato de Santi, un año después. ¿Qué sentiste o cómo viste cuando te mandé ese correo en el que te anunciaba si querías aceptar el primer premio? Este año ha sido especialmente difícil porque el próximo 25 de mayo, el lunes, se cumplen 26 años de mi secuestro. Y después de 26 años, el pasado 3 de febrero, por primera vez en medio de un juicio, pude ver el rostro del hombre que ordenó mi asesinato y mi violación, un general de la policía de Colombia. Y han sido unos meses muy difíciles, muy complejos, de cómo ves que han pasado 2 décadas y que todo sigue tan vivo, que sigues en medio de la amenaza, que tienes que ejercer el periodismo con una cantidad de escoltas y en carros blindados como lo hago yo hoy en día en Bogotá y en Colombia. Entonces, el premio, cuando primero me llamó Fernando y luego cuando recibí tu correo, era como una respuesta. Todas estas semanas
Desde el 3 de febrero he intentado encontrar respuestas a si ha valido la pena toda esta lucha, si vale la pena seguir haciendo el periodismo como lo hago, si vale la pena seguir recibiendo amenazas. La última amenaza llegó en enero, y cuando te dicen ahora sí te vamos a matar, ahora sí ya no tienes más chance, ahora sí se acabó todo. Y yo digo, pues nada se ha acabado mientras no se haya acabado. Mientras no llegue el disparo, pues estoy respirando y tengo un compromiso porque decidí asumirlo así. Y estar hoy aquí es ese compromiso. Ustedes saben que tuve que viajar en medio de una responsabilidad muy grande. Estamos a 8 días de elecciones presidenciales. Yo tengo la responsabilidad de la transmisión de esas elecciones. Y por eso tu correo y mi respuesta fue sí, porque era la respuesta que estaba necesitando, así esto ha valido la pena. No tienes ningún problema en contar cómo fue aquel día en el que volviste a nacer. ¿Crees que hay que repetir y repetir para que todas las nuevas generaciones sepan, entiendan, les expliquemos, no les tratemos como a niños, entiendan de dónde viene la violencia, de dónde viene la barbarie, cómo podemos mirar adelante? Ese día, ¿qué hizo en ti que dijeras, voy a seguir adelante, nadie me va a detener, como hizo el Diario Vasco, por ejemplo, ese día, el día del asesinato de Santi? Cuando te matan, y te matan vivo, estando vivo, tienes muy pocas opciones. Cuando a mí me mataron en vida, y lo digo así, lo he repetido muchas veces, porque eso es una violencia sexual y más la que yo tuve que enfrentar. Cuando te violan masivamente y rompen en 1000 pedazos tu dignidad, tienes muy pocas posibilidades. Y mi posibilidad en ese momento era irme al exilio a Alemania o suicidarme, porque era lo que quería. Yo quería acabar de morir. Y cuando pensé que era lo más grande que yo amaba, y voy a decir esto que puede sonar muy duro, a veces muy por encima de mi madre, que es sagrada para mí, pues era el periodismo. Y cuando hablé con el director del periódico y le dije, yo quiero volver a la redacción, y me dijo, si eso cree que a usted le va a devolver la vida, su escritorio la está esperando, y eso ocurrió hace exactamente 26 años, y desde ese día no he parado un solo día, pues tú dices, esta es mi opción, y esa fue mi opción. ¿Por qué? Porque necesitaba de alguna manera retribuirle a la vida lo que me había dado esa misma mañana del secuestro, y era seguir respirando. Respirar es el regalo más grande que tenemos los seres humanos, pero hay que darle significado a ese respirar, y mi significado fue a través de poder documentar la guerra en Colombia. Mencionaste algo muy importante. Repetirlo varias veces no es revictimizarse. Repetirlo es entender la responsabilidad que tenemos de hacer memoria. Y ese es el gran don que tenemos los y las periodistas, hacer memoria. Nosotros y nosotras escribimos la historia de este mundo. ¿Por qué limitarnos o por qué sustraernos de hacer memoria? Esa tiene que ser nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad con Santi, que no se nos olvide de dónde venimos, porque escribir lo que ocurrió es saber hacia dónde vamos. ¿Qué les diría a todas aquellas personas que quieren pasar la página muy rápido y que cuando haces ese ejercicio de memoria responden que eso es un ejercicio de nostalgia, que no queremos mirar al futuro? Que la historia se los va a cobrar. Hoy en día, la forma en cómo vivimos, las nuevas circunstancias en las que nos estamos comunicando, y me refiero a estar dependiendo del móvil, a estar dependiendo de las redes sociales, a tener una vida paralela con la tecnología, con lo digital y con lo que somos realmente como personas, nos deja el reto de cómo estamos marcando nuestro momento en esta etapa de la historia, y a esas personas la historia se los va a cobrar. ¿Tú qué hiciste realmente para no repetir el camino doloroso, en el caso de ustedes, en el caso nuestro en Colombia, de lo que ha sido la guerra contra el terrorismo, de lo que ha sido el conflicto armado, de lo que es vivir en medio de la zozobra de una bomba, de un secuestro, de una desaparición, de que nos censuren como periodistas, de que nos coarten la libertad de prensa? Y creo que cada uno de nosotros asume esa responsabilidad. Yo he intentado estar a la altura de la responsabilidad que tuve que recibir por sobrevivir, y no me quiero quedar corta en eso,
porque también el día que decidí hablar públicamente de mi violación, asumí un reto muy grande, no frente a mí, frente a miles de mujeres que han tenido que pasar por lo mismo. Y si nosotros no estamos a la altura de esa responsabilidad, no solamente de quienes decidimos hablar públicamente, de lo que hace cada uno y cada una de ustedes desde ser empresario, desde ser periodista, desde atender un teléfono o desde llevar una vida como médico, como abogado, ¿qué le estamos dejando a esta sociedad? Y la historia nos lo tiene que cobrar. No importa el camino que escojamos de cómo gestionamos lo que somos, la historia no lo va a cobrar. ¿Cómo se asume esa responsabilidad de ser un símbolo para las nuevas generaciones, para las jóvenes periodistas, para cualquier persona? ¿Cómo se lleva esa responsabilidad en la que no puedes fallar, en la que tienes que ser perfecta, en la que van a esperar a que falles para decir, veis, teníamos razón? Pesa mucho. Pesa mucho. Yo me encontré con ella sin quererlo porque después del secuestro pasaron tan solo 15 días para regresar a la redacción y además regresé a cubrir un combate y quedé en medio de un enfrentamiento en un lugar de la zona norte de Colombia y de ahí en adelante los 10 años siguientes fueron solo combates, estar de helicóptero en helicóptero, cubriendo los enfrentamientos, hablando con los grupos armados, seguir documentando. Y yo entendí que eso era lo que me había salvado, pero también cargaba el peso de ser víctima y además lo cargaba tatuado en el cuerpo. Y todas las noches cuando terminaba mi jornada, estuviera en algún lugar de enfrentamiento donde estaban las tropas, yo al final del día entendía que esa mujer que quedaba ahí sola y que no dormía y que lloraba y lloraba, pues era realmente el resultado de lo que habían dejado estos seres que decidieron ensañarse conmigo por mi condición de mujer y de periodista. Y cuando decido hablar el 9 de septiembre del 2009 aquí en España, y lo hago en Madrid, porque se hace el primer informe sobre violencia sexual en Colombia y Oxfam, que lideró ese informe, me dice que necesitan la voz de una víctima. Y yo les digo, es que yo no soy víctima, yo soy periodista. Y el director de Oxfam se tardó 6 meses en hacerme entender que claro, que era periodista, pero que era víctima. Eso tampoco se nos puede olvidar. No podemos separar el tema profesional de lo que somos como personas. Y me costó mucho entenderlo porque yo decía, los periodistas escribimos de los demás, no podemos permitir que escriban de nosotros. Así que si yo me reconozco como víctima, voy a estar ahí en el centro. Pero también entendí una cosa, que si en ese momento, con el respaldo que yo tenía, no hablaba, era muy difícil que otra mujer hablara. Y hoy lo que ha pasado en Colombia en esta última década me ha dado la razón. Yo lo digo con mucha humildad. Me siento muy orgullosa de haber abierto una puerta en Colombia para que se hablara de violencia sexual. Y me siento muy orgullosa que mi voz hubiera permitido que la violencia sexual estuviera en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, porque de lo contrario hubiera sido imposible. Y el costo ha sido todo. Renuncié a mi familia. Perdí a mi familia. Y digo, la perdí porque mi relación con mi padre se fracturó completamente. Él nunca pudo entender mi decisión. Con mi hermana pasó lo mismo. Mi padre murió hace un mes y no nos pudimos despedir. Y tengo que hacer el proceso para entender que seguramente nos va a tocar en otro momento y que en esta vida no fue. Y ese es el costo que pagas. Pero cuando pones todo en la balanza y dices, bueno, ¿qué fue lo que yo arriesgué? ¿Qué es lo que he perdido? Pero ¿qué es lo que he ganado? Y te puedo decir que gané algo muy grande. Lo que es una campaña que era un nombre inicialmente en el 2009, no es hora de callar, hoy es una política pública en Colombia. Hoy es una ley de la República en Colombia. Hoy es un día nacional en Colombia. El próximo lunes, día de mi secuestro, es el Día Nacional en Colombia para dignificar a las víctimas de violencia sexual. Entonces, claro, es un costo muy grande, pero valió la pena. Tú misma has traído lo que estáis entregando, sí, para que luego lo veáis todos a la salida y podáis coger uno de estos ejemplares. La violencia contra periodistas no ha parado, no es hora de callar. En 2025 se presentaron 469 agresiones en Colombia. Los acuerdos de paz de Colombia
han ido evolucionando y han vuelto, el terrorismo prácticamente ha vuelto al país. ¿Qué se hizo mal para que al final el terrorismo volviera a las calles? ¿Qué se hizo mal en Colombia que tenemos que aprender aquí para que no ocurra lo mismo? No tener memoria. Estamos recorriendo el mismo camino de 1998 y anoche les decía en una conversación que teníamos que yo en este momento me siento en los años 90, en finales de los años 90, cuando era una reportera de guerra y tenía que estar en medio de los combates, porque hoy está pasando exactamente lo mismo. No te puedes desplazar de una ciudad a otra porque corres el riesgo de que te secuestren. Nuevamente regresaron los carros bombas. Hace un mes tuvimos un carro bomba terrible donde dejó 20 víctimas mortales y más de 50 heridos. Hoy tenemos un número de desplazados internos impresionante, pero además unos carteles del narcotráfico súper fortalecidos. Y yo digo, ¿por qué 25 años después estamos nuevamente por el mismo recorrido? Porque no tuvimos memoria, porque tenemos una memoria de muy corto plazo. Porque si tú hablas con los periodistas jóvenes y con la nueva generación en Colombia, ni siquiera tienen en la retentiva hace 10 años. Hace 10 años pasó algo histórico. Firmamos el acuerdo de paz con la guerrilla más vieja del continente, más vieja de las Américas. Y los jóvenes no tienen eso en la cabeza. No entienden cuál es el significado de dignificar a las víctimas. No han entendido cómo se debe aplicar el perdón, no porque tengas que perdonar, no porque estés obligado a perdonar, sino porque estás obligado a transformar ese perdono o no perdono. Y esa falta de memoria nos ha llevado a reciclar esa violencia muy de la mano del narcotráfico, lamentablemente, pero también con unos vacíos institucionales que después de un acuerdo de paz nos llevaron a repetir la historia de hace 3 décadas. Hoy publicábamos una información de una encuesta del Centro Memorial de Víctimas aquí en Euskadi, donde les hacen una encuesta a los chavales cuando entran al memorial y el 15% apoya el terrorismo de ETA, de edades de entre 12 y 16 años. El 15% que llama muchísimo la atención, nos ha puesto a todos encendido las alarmas. Luego es curioso cómo cuando les enseñan el zulo donde estuvo enterrado Ortega Lara, secuestrado durante muchísimos meses, ese porcentaje del 15% baja al 9%. Eso quiere decir que han entrado ahí sin que nadie les hablara nunca de ETA, o quien les ha hablado de ETA ha contemporizado lo que supuso el terrorismo, y cuando lo ven se dan cuenta de lo que es el gran fracaso que estamos teniendo como sociedad. Y es también romantizar la violencia. Y yo conocí a ETA justo cuando era una reportera de guerra, porque los jóvenes que hacían los etarras y también los integrantes del IRA tienen un nexo muy fuerte con la guerrilla de las FARC. Entonces viajaban a Colombia a hacer congresos de estudiantes progresistas donde se romantizaba el si yo pongo una bomba a la oligarquía, pues estoy sentando una posición y es una voz fuerte. No, estás matando a una cantidad de gente que es inocente y que si tú quieres posicionar tu voz, si quieres tener una voz firme, ¿por qué lo tienes que hacer con un explosivo? ¿Por qué lo tienes que hacer secuestrando a otro? Y ese romanticismo que le ponemos a la lucha termina siendo nocivo, pero además termina en un reciclaje de unos discursos de qué es válido y qué es reivindicativo. Y a mí hoy me aterra, no solamente en América Latina, sino aquí en Europa, encontrar esos discursos de ultraderecha, por ejemplo, en torno a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cómo legitiman nuevamente las decisiones de Hitler y todo lo que pasó en los campos de concentración. También narraba un poco sobre eso el año pasado en la conmemoración de los 80 años de la liberación de Auschwitz. Para mí fue muy duro, primero, reencontrarme con muchas de las víctimas que ya conocía, sobrevivientes de los campos de concentración, pero además ver cómo sus nietos me decían, porque hay gente de nuestra generación que no entendió que lo que ocurrió aquí fue la peor barbarie de la humanidad. ¿Cómo poder seguir legitimando ese discurso cuando ni siquiera han venido a conocer el campo de concentración, a tener un recorrido de en qué condiciones vivían las personas que estaban allí retenidas? Y repito nuevamente que es mucha falta de memoria, de no entender de dónde venimos, de no conocer la historia y de romantizar la historia, muchas veces por culpa de los propios padres, ¿no? De
Yo viví una etapa de violencia, no quiero que mi hijo viva lo mismo, entonces prefiero cambiarle el discurso. Y eso ha sido nocivo en Europa, en América Latina, lo es en África en este momento, y estamos reciclando unas guerras que creíamos que habíamos superado. ¿Y ante eso qué tiene que hacer el periodismo? Denunciar, documentar, publicar, ser rigurosos, no alejarnos del ADN de lo que es el periodismo, que es contar las historias, pero contarlas bien, no contarlas a través de lo que nos llega por las redes sociales o a través de los grupos de WhatsApp, que también son el peor enemigo del periodismo en este momento, porque si a ti te llega la información, el boletín de prensa, el video, la foto por la cadena de WhatsApp, pues ¿para qué sales a hacer reportería? ¿No? Lo tienes todo ahí, simplemente te vas, te subes, editas, haces un clip de 1 minuto, lo pones al aire y tienes ahí todos me gusta, me gusta, me gusta, tienes tus métricas, tienes tu Comscore, tienen tus mediciones de Google. ¿Y dónde está la confrontación de la verdad? ¿Dónde está tu tarea de periodista de ir al lugar, de hablar con los protagonistas de un lado y del otro? De poder ver con tus ojos si realmente eso que te llegó en el video es cierto. De qué tanto se ha afectado una comunidad por un desastre natural o por una acción terrorista. Y eso lo hemos perdido. Las nuevas formas de comunicar nos abrieron un espectro inmenso de cómo poder llegarle más a la gente, pero también nos está castrando en el trabajo. Nos está cercenando lo que debemos ser los periodistas, apasionados por ir a encontrar y a verificar. Y hoy no hay verificación. Y creo que esa es una de las crisis que tenemos en el periodismo en este siglo XXI. Los jóvenes que llegan a tu redacción, las jóvenes que llegan a tu redacción, cuando te ven cómo eres, cómo hablas, lo combativa que es tu vida, ¿qué te dicen? ¿Qué les dices? ¿Qué sientes cuando les ves ellos? ¿Cómo son? Sí, ¿Cómo yo trato de hacer un ejercicio, no crean que siempre hablo así con esa fuerza, a veces se me acaba la pila, pero creo que algo que le agradezco al secuestro y a todo lo que me ha pasado y a todos esos años de amenazas, pues es que los mismos violentos me han puesto en esa situación, porque como para mí se acabó el futuro, yo no creo en el futuro porque a mí me mataron el futuro, lo único que tengo es este momento. Mi vida es este momento, aquí con ustedes, tener la bendición de estar aquí, de haber viajado a San Sebastián, de poder conocer gente nueva, gente hermosa, pero también de ponerle rostro a otras personas. Y eso es mi día. Y hoy puede ser mi último día. Entonces, ¿por qué no vivirlo con fuerza? ¿Por qué no meterle ganas? ¿Por qué no levantar la voz? ¿Por qué no hablar duro? Es que puede ser el último día. Y yo, en el acuerdo que he hecho con Dios, es que cuando ya me vaya, porque me toque de forma natural o porque terminen asesinándome como me lo han prometido desde hace tanto tiempo, pues yo me quiero ir llena de energía y me quiero ir bien parada. Entonces eso es lo que intento transmitirle sobre todo a las mujeres de la redacción. Yo soy editora de género, es el primer cargo de editor de género creado en Colombia en un medio tradicional y ha sido todo un reto. Entonces no solamente les hablo de que tienen que enamorarse del periodismo, sino de que tienen que entender que muchas mujeres les hemos abierto el camino para que puedan estar en cargos de poder, para que puedan tomar decisiones, pero sobre todo para que hagan un buen periodismo, también con ese criterio y con ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que yo sí sigo creyendo que hacemos cosas muy diferenciadas de los caballeros, que lo hacen maravilloso, pero nosotras también tenemos ese adicional. Y eso es lo que les digo a ellas, que no se rindan, que levanten la voz, que sean rigurosas, que sean estrictas, pero sobre todo que se enamoren, que se enamoren. Hay que estar enamorado del periodismo para poder hacerlo o intentar hacerlo medianamente bien. Durante estos 26 años has intentado llevar ante la justicia, has luchado por llevar ante la justicia a tus captores, a tus violadores, los que dieron las órdenes. Has tenido algo de éxito, pero ha sido una lucha continua. Hay una crisis de impunidad y lo pregunto también tanto en Colombia como una pregunta que se pueden hacer muchísimas víctimas aquí en Euskadi, en la que ven que todavía hay 300 crímenes sin resolver, en que los terroristas van saliendo ya de la cárcel, que ellos se tienen que topar en las calles con ellos, se tienen que cruzar con ellos. Hay una crisis de impunidad. ¿Cómo estamos resolviendo todo ese asunto?
Ese es con el tercer monstruo que tienes que lidiar después de haber pasado por un hecho tan violento, y es lidiar con la impunidad. El año pasado, cuando se cumplieron 25 años de mi caso, yo renuncié a la justicia, y esto fue un escándalo en Colombia porque llevé a Colombia ante un tribunal internacional, logré que la Corte Interamericana condenara al Estado colombiano por mi caso, ordenó unas medidas de reparación que afortunadamente fueron colectivas como yo lo solicité, pero dentro de Colombia el proceso está muerto. En mi caso hay vinculadas 27 personas y solo 3 han pasado por un estrado judicial. Las otras 24 están impunes, libres, muchos de ellos me los encuentro efectivamente en la calle, siendo grandes ciudadanos, y tienes que aprender a tragarte eso, pero también a procesarlo. Y decido renunciar a la justicia, hago una rueda de prensa, se me viene el mundo encima y me dicen, bueno, pero ¿para qué tantos años luchando si terminas renunciando? Y mi respuesta fue, pues porque eso también es dignidad, porque también tienes que saber cuándo tienes que dar un paso al costado y entender que la justicia no siempre son 100 años de cárcel o no son unos barrotes, que hay muchas formas también de hacer justicia. Pero además también decidí hacer una cosa que pensé que nunca iba a hacer, y fue tatuarme. Yo era muy resistente al tema y desde el 25, va a ser un año, llevo aquí la palabra impunidad, porque además tiene algo numerológico. Mayo es el mes 5, el año pasado era el 2025 y se cumplían 25 años de mi secuestro, 5/25 del 2025. Y dije, voy a llevar esa palabra ahí, impunidad, no para atormentarme y no para estar cargada de rabia, porque cuando haces las cosas desde la rabia te estás equivocando y terminas mal tú. Decidí ponerla ahí para entender que no tengo que rendirme, para entender que todo lo que haga es para transformar, y que si tomo una decisión, que si hablo duro y que si sigo en últimas en el camino de la justicia, yendo hace 4 meses a ver la cara de mi victimario, es porque tiene que tener una repercusión, pero no una repercusión punitiva, algo que logre transformar el entorno de la gente que me rodea, y ahora desde Naciones Unidas siendo embajadora global para la prevención de la violencia sexual, poder cambiarle la vida a alguien. Y este 3 de febrero pasó algo especial con este señor que ordenó mi crimen, porque habían pasado 2 décadas sin verle la cara y el juez me permitió decirle unas palabras. Y yo le dije, con todo respeto, porque usted merece respeto y prefiero decírselo a usted en su cara y no a través de los medios de comunicación, le quiero decir que no lo perdono y no lo voy a perdonar nunca. Decido perdonarme a mí por haberme permitido durante 25 años que usted me robara la vida. Y creo que eso también es transformar. Entender que el dolor nunca se va, pero que tienes que convertirlo en algo que te haga la carga más liviana. Lo que es un hecho es que durante tantos años muchas cosas han cambiado para mejor en la lucha contra la violencia sexual. Hemos visto imágenes tuyas con Hillary Clinton, con Michelle Obama. Cuando has estado con estas personalidades, ¿qué te cuentan? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves las próximas generaciones? ¿O el riesgo que hay, que ya se está hablando de eso, de volver atrás, de que solo haya sido un espejismo y que haya el riesgo de que volvamos a los peores años del machismo? Creo que siempre en esos encuentros hay algo de esperanza, pero además yo aprovecho esos encuentros. O sea, no puede ser solamente ir a tomarse la foto con la señora Michelle Obama, y creo que ese encuentro fue algo maravilloso porque me permitió llegar a cambiar algo a Colombia. Tuvimos una conversación, creo que muy aterrizada de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era el año 2012, ella era la primera dama de Estados Unidos, y hablábamos de cómo la violencia sexual en ese momento seguía muy oculta y cómo le costaba a las Fuerzas Armadas norteamericanas admitir que al interior de sus filas habían casos de violencia sexual, además contra las mismas mujeres de sus filas. Y ella me hizo una invitación al Pentágono. Eso para mí fue alucinante como periodista, o sea, poder entrar al Pentágono, realmente a la sala del Pentágono, de la mano de ella, y allí el general Peter Pace, que en ese momento era el comandante general del Pentágono, me entregó algo que Michelle Obama hizo cuando llegó como primera dama, y fue crear un protocolo de prevención de violencia sexual para todas las tropas estadounidenses. En ese momento estaban en un periodo muy álgido en Afganistán, y ella misma se sentó con su grupo asesor a crear esta política.
y me entrega ese documento con sellos del Pentágono allí en esa reunión y me dice, yo no sé si esto le va a servir mucho, pero llévelo a Colombia y piense qué puede hacer con ello. Y efectivamente yo llegué a Colombia, le pedí al ministro de Defensa que me dejara hablar con la cúpula militar. Y claro, el ministro, que es un gran ministro, fue un gran ministro, obviamente se sentía muy comprometido, me sentó a toda la cúpula militar y yo les dije, traigo esto de parte de la señora Michelle Obama y lo tenemos que implementar aquí. Claro, todos me miraban, además pues ya vieron ustedes que yo no soy tan grande, ¿no? Pero hablo duro, y ellos me miraban un poco asombrados y les dije, es que si no, Estados Unidos se los va a cobrar, porque además ahí tenemos el Plan Colombia, ahí están los helicópteros, ahí está la gasolina. Yo no sé si era cierto o no, pero yo les eché ese carretazo y eso permitió que en Colombia el ministro de Defensa sancionara el protocolo de prevención de violencia sexual para todas las tropas, para las Fuerzas Armadas colombianas. Y es eso. Cada vez que me siento con alguien de ellos, cuando estuve con Angelina Jolie, creo que pudimos hacer cosas muy importantes para generar conciencia sobre la violencia sexual. Entonces yo lo veo no como la oportunidad de la foto, sino la oportunidad de qué puedo sacar para seguir transformando y eso es lo que sigo agradeciendo. Cada momento de esos es como devolverle un gracias a la vida por darme un día más, pero además creo que los periodistas también tenemos que aprovechar esas oportunidades. Imagínense eso, no, sería hacerle un deshonor a mi profesión si no lo hiciera. Hablando un poco de la situación mundial, también hace un año tuvimos aquí a Martin Barón, del Washington Post, y hablaba de los emperadores, ¿no? Que hemos vuelto a la época de los emperadores, refiriéndose fundamentalmente a Trump, pero también a todos los líderes tecnológicos. ¿Cómo ves la situación actual y cómo crees que van a ser los próximos años con las sociedades actuales como somos? Que nos hemos vuelto mucho más... Estamos en una crisis de polarización a nivel global, lo vemos aquí en Europa, lo vemos en América Latina. En mi país estamos en medio de una crisis grave por la polarización y en una semana que son las elecciones presidenciales vamos a tener un poco de claridad de cuáles son los próximos 4 años que nos esperan. Pero lo que le espera al mundo indudablemente es un punto máximo de crisis y yo creo que nos lo merecemos. Creo que nos merecemos esa crisis. A ver si somos capaces de sacudirnos y entender cómo vamos a redireccionar la historia de nuestras naciones, pero también como sociedad, qué papel vamos a jugar. Siento que la sociedad se ha quedado muy anestesiada, muy falta de memoria, y por eso repetimos esos mismos discursos, esas mismas dinámicas, esas mismas prácticas, e indudablemente esto se va a reventar en algún momento. Lo hablábamos, en los medios de comunicación sentimos esa crisis. La gente no cree en nosotros. No sé cómo lo viven ustedes acá, pero en América Latina el desprestigio que tienen los grandes medios de comunicación es muy grande y estamos en este momento abocados a mirar cuál es nuestro plan de contención, pero también cuál es nuestro plan de reacción y de planeación hacia el futuro. Y allí estamos. Vienen unos 10 años, una década muy difícil de reacomodamiento, pero también de poder ver a dónde nos van a llevar esas polarizaciones, dónde van a terminar esos conflictos de partidos políticos, pero también donde tenemos conflictos armados, en qué va a terminar ello y cómo vamos a poder como sociedad hacer una transformación que nos reencamine. Hoy todo es satanizado. Ustedes ven cómo el feminismo lo satanizaron completamente cuando ha sido una de las luchas históricas que las mujeres han dado, que hemos tenido que dar, y es por la desinformación, de cómo hemos ido moldeando unos discursos muy amañados también, dependiendo de quién los diga o de cómo se dirijan. Y así como pasa con el feminismo, está pasando con todo, con la economía, con la política, con la misma religión. Así que lo que viene en la próxima década es determinante, pero no van a ser años fáciles. Van a seguir siendo años muy, muy duros. También pueden ser una oportunidad para los medios de comunicación, ¿no? De ser una brújula donde la gente pueda volver y sentir que tiene credibilidad y a dónde me puedo agarrar, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Completamente. Y allí los editores que tenemos más años, los de nuestra generación, no voy a hablar en cuántos años estamos en este momento, pero creo que ahí es donde está nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son esas bases, pero también cuál es ese testigo
que le vamos a pasar a los periodistas jóvenes? ¿Cómo vamos a dejar cimentada esa nueva generación de periodistas que en últimas son ellos y son ellas quienes tienen la responsabilidad de darle un giro a esto, ¿no? De cómo no solamente retornar la credibilidad, sino de creerse el periodismo. El modelo nos está llevando a que las redacciones tengamos que pensarnos cómo nos autofinanciamos, cómo tenemos que hacer un foro, cómo tenemos que montar el foro para poder traer recursos, para poder sostener al medio. Y pues los periodistas no somos eso. Los periodistas somos periodistas. Tenemos que salir a buscar la noticia y en algún momento nos tocó volvernos comerciantes también, de sentarnos y de tener que vender la información. Y eso es lo más nocivo para el periodismo. Y creo que eso es lo que tenemos que mirarlo de cómo lo moldeamos, pero también de cómo lo llevamos, porque fue la realidad que nos tocó. Y frente a la realidad tú puedes hacer dos cosas: seguir de largo y hacer como el caballo de carreras que no ves, o asumirlo, y asumirlo de una manera estoica con lo bueno y con lo malo. Y lo malo, mirar cómo se gestiona, y lo bueno, potenciarlo. Porque esa es nuestra supervivencia. Y no digo nuestra supervivencia, la de nosotros para comprar el mercado y para pagar la renta, sino la supervivencia de lo que somos, de la prensa. Allí está gran parte de ese secreto y es el reto que tenemos, pero depende mucho de cómo formamos a esta generación que nos va a relevar. Quitarnos el traje y salir a la calle, que es lo que tenemos que hacer. Hacer reportería. Muy bien, Ginette, un placer. Podremos estar aquí toda la mañana. Gracias. Pero vamos a poner fin a esta conversación ahora mismo. Eres una inspiración para todos, ha sido un placer escucharte. Te agradezco enormemente que hayas venido desde Bogotá, que hayas hecho ese viaje tan largo, y te deseo todo lo mejor en las elecciones que tenéis dentro de una semana, que tendréis bastante trabajo. Mila esker, Ginette Bedoya. Gracias. Amaya, gracias. A mí no se me puede olvidar el asesinato de Santi. Soy vecino suyo, con lo cual paso muchas veces por su casa y recuerdo muchísimos momentos de la vida de Santi. Pero sobre todo su vida profesional en el Diario Vasco, que fue impresionante. Empezó en los momentos más difíciles del Diario Vasco, momentos muy duros para el periódico, pero luego también vivió momentos de grandes éxitos en los cuales participó activamente. O sea, Santi era como el seguro del grupo. Pues yo el recuerdo que tengo de él es cuando 2 o 3 días antes de que ETA le asesinara, pasó una tarde por mi despacho antes de marcharse a su casa. Me preguntó a ver qué tal estaba, qué tal me encontraba, porque yo hacía escasas semanas que había tenido una comunicación del Departamento de Interior de que había un comando de ETA que había intentado matarme a mí, y recuerdo perfectamente cuáles fueron sus palabras. José, cuídate, no hagas tonterías. También recuerdo cuáles fueron las mías de respuesta. Santi, tú tampoco te descuides, porque aquí nunca se sabe lo que puede acabar pasando. Toma precauciones y en ese sentido estate atento. Y él me respondió, ¿a mí qué me puede pasar? Si yo no soy importante como tú tranquilo. Bueno, que sigas bien, hasta mañana.
En la vida espero que no me vuelva a pasar otra cosa tan dura. Fue un mazazo absolutamente inesperado y yo sentí lo primero el drama y la pena terrible y en cierto modo la rebelión por dentro de la injusticia que había supuesto el asesinato de Santiago. Me acordé mucho de su familia, de su mujer y de sus hijos, pero luego además lo que me supuso un gran sentido de la responsabilidad con respecto a todos los que trabajaban en el periódico en esos momentos. Claro, a Santiago le tocó y podía haber tocado a otros. Y eso para mí pues es un tema que me quita el sueño todavía. Es decir, que hay cosas que uno no se olvida nunca en la vida, y para mí lo de Santi fue tremendo. Bueno, yo creo que fue un mazazo para todos, un acto absolutamente injustificable que no tiene ninguna explicación salvo la locura de unas personas que en el fondo lo que pienso que querían callarnos al Diario Vasco, y no lo consiguieron porque reaccionamos el día siguiente. El ejemplar que hicimos entre todos fue antológico, y luego el periódico ha seguido defendiendo siempre lo mismo, lo que defendía antes de que levantaran a Santi, ¿no? Que es la libertad de los guipuzcoanos, que además la mayoría de los lectores guipuzcoanos nos apoyaban, nos entendían que ese era el periódico que había que hacer, ¿no? Tengo muchísimas anécdotas de él, muy simpáticas todas de ellas, pero hay una que yo recuerdo con especial cariño, y era que había un lunes, por ejemplo, además se repetía muchos años, él llegaba el lunes súper elegante. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba era que tenía que empezar con las negociaciones de papel extranjero, con el precio del papel. Entonces, yo creo que les quería impresionar desde el principio, y lo lograba porque después de varios días de negociaciones, después de muchas conversaciones y de muchas horas, al final él conseguía rebajar el precio del papel. Y cuando volvía al periódico, a su despacho, pues es que traía una cara de satisfacción que no la podía disimular. Santi la verdad es que era una persona curiosa, es que es difícil encontrarte, porque para mí era el espíritu de la contradicción. Era una persona muy rígida, muy dura, súper profesional, siempre estaba con todos los proveedores, con todo el mundo, intentando demorar el pago de todas las facturas, todo lo que podía, y era muy exigente, sobre todo con nosotros los que éramos la parte comercial, ¿no? Pero yo creo que contra más nos ponía trabas, más se hacía querer. Para mí era una persona, por eso digo que es la contradicción, entrañable, y sobre todo que es una persona que al final se hacía querer mucho. Bueno, a ver, yo con Santi tenía una relación de compañero tremenda, porque durante tiempo iba a comer con él todos los días. Y a mí, cuando terminábamos de trabajar, que nos quedábamos los últimos en la oficina, él me llevaba a casa. De hecho, la víspera del asesinato, a mí Santi me deja en el portal de mi casa. Entonces yo tengo un recuerdo pues magnífico de él. Era un profesional como la copa de un pino. Lo que era impresionante es, por ejemplo, las bobinas de papel las contaba, pero las contaba mano a mano, ¿eh? Y realmente era impresionante en Santi como pues para él era su hobby también el trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es la anécdota que me queda un poco, aparte de algunos momentos en el frontón y demás, pero esa es la anécdota que me queda. Era tan aficionado al deporte que iba a la sección de deportes y preguntaba cualquier cosa de pelota, que le gustaba mucho, y de ciclismo, y una vez me dijo: oye, te tengo que decir una cosa, mira, y para él era un gasto extraordinario, nos hemos comprado en casa una televisión grande, grande, y a él mismo le parecía que era un pecado, que permite en una pantalla inferior ver otra cadena. Es decir, si está mi mujer viendo una cosa en la primera, en la pequeña veo si empieza el ciclismo para poner el turno. Y entonces, es una maravilla y tal y cual. Pues sí. Y yo creo que fue el precursor de ir en bici a trabajar. Venía desde Ategorrieta y Baeta en bici todos los días. Y eso a todos los demás nos infundía un espíritu de
de trabajo y de ilusión del deporte, que él practicaba la pelota muchísimo, y sobre todo que era un compañero fantástico. Pero lo que no puedo olvidar es la injusticia tan gigantesca de un asesinato de esas dimensiones. A muy pocos minutos después de conocer el asesinato de Santi, yo me presenté en la redacción del periódico y tuve plena conciencia de que en ese momento la responsabilidad mía como director implicaba conseguir que la redacción del Diario Vasco, que estaba completamente en shock, fuera capaz de darle la vuelta para tratar al día siguiente de hacer y publicar el mejor periódico posible, el mejor diario vasco posible en homenaje a Santi. Y que para todos nosotros fue un ejemplo por su cordialidad, por su sencillez y porque siempre estuvo ahí cuando se le necesitó. Y siempre estaba además intentando mejorar los números, las cuentas, recortando los gastos y por eso allá donde esté yo estoy convencida que sigue recortando gastos. Y yo desde aquí le quiero mandar un beso. Todos queríamos a Santi. Su asesinato nos rompió el corazón, fue traumático para nosotros, devastador. Jamás hemos olvidado a Santi, nunca le vamos a olvidar. El Diario Vasco ha tratado de ser siempre la voz de quienes no han podido hablar contra el terrorismo. Hemos intentado ser la voz de la ética, la voz de la razón, de la denuncia de la barbarie. Pero informar aquellos años no era fácil. Hoy queremos remarcar el papel del periodismo para combatir la desinformación. Vamos a hacer algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, porque los periodistas estamos acostumbrados a contar historias, a narrar lo que les ocurre a los demás. Y hoy lo que vamos a hacer es girar los focos hacia nosotros. No es algo muy guipuzcoano tampoco, pero creemos que hoy la ocasión lo merecía. También queremos recordar cómo fueron aquellos años para que los que vinimos después, para los que trabajamos hoy en día, conozcamos ese impacto que tuvo perder a un miembro de la familia del Diario Vasco en la casa. Para ello voy a pedir que nos acompañe José Gabriel Mújica, director del periódico desde 1995 hasta 2020. Un aplauso, por favor. También Arantxa González Egaña, periodista del área de política del Diario Vasco, especialista en recoger las voces de las víctimas durante todos estos años. Y por último, a Alberto Surio, analista, la voz de los temas políticos en los últimos años en el periódico. Javi, con ellos vamos a intentar trasladar lo que ocurrió en aquellos años, pero también a mirar hacia el futuro. Pues sí, vamos a empezar por aquel día y voy a empezar con José Gabriel Mújica. No está en el guión, pero lo voy a hacer, es decir, que lo voy a saltar. Y tengo que aprovechar la ocasión para agradecerte tu resistencia y tu fortaleza en aquel día y en aquellos días y en aquellos años, porque utilizando un símil futbolístico, como a ti te gusta, el vestuario lo tuviste con la moral, entre comillas, alta. Nunca te vimos con la guardia baja y eso realmente yo creo que estamos de acuerdo que hay que agradecer. Pero vuelvo a la pregunta que va a ser general. ¿Cómo viviste aquel día? Eguerdi on guztioi, arratsaldeon, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Aquel día yo lo viví con un inmenso dolor,
una enorme emoción y también con una grandísima contención. Creo que son las tres palabras que pueden resumir el cóctel que aquel día a mí me permitió resistir la crueldad del asesinato de Santi. Alberto, ¿qué recuerdas de aquel momento? Recuerdo el shock que te impedía a lo mejor digerir lo que estaba pasando, ¿no? Porque es verdad que llevábamos ya tiempo con la amenaza, había habido atentados anteriores con compañeros que habían sufrido el acoso de ETA, pero claro, en la medida en que es tan próximo, pues yo creo que estás absolutamente aturdido. A mí me llamó, me acuerdo perfectamente, me enteré porque me llamó por teléfono Pachi Bastarrica, que era el director de gabinete del diputado general, y es que sinceramente me quedé tan helado que no podía dar crédito. Luego llegaron pues la visita del diario, los abrazos, los lloros, pero estábamos tan en shock que yo creo que ni siquiera sé si lloré aquella mañana. El palo más duro fue el día siguiente, porque estaba en ese momento bajo la adrenalina del periodismo que te crea un escudo protector de alguna forma y te lleva pues a que intentes darlo todo. Y luego me acuerdo mucho de la asamblea, aquella asamblea en la que José Gabriel pues, nos animaba y nos decía que vamos a resistir, vamos a aguantar y vamos a hacer el mejor periódico para mañana. Gracias desde luego a su temple y también lo quiero mencionar expresamente al que entonces era el jefe de política de la sección de política, Alberto Artigas, que fue una ayuda importante. Así que verdaderamente sí, me acuerdo. Tienes razón, Alberto, porque Alberto Artigas era resistente, resiliente en todos los momentos, ¿verdad? Y bueno, hay que recordarle porque efectivamente ha sido un pilar importante en estos años de terrorismo, el que hemos aguantado todos. ¿Y tú, Arantxa, bueno, ¿qué es el recuerdo que tienes? Que tienes recuerdo. Que tengo recuerdo, sí, aguardián a todos. En mi recuerdo, yo estaba en casa, estaba embarazada de mi segunda hija, Leire, y nació al día siguiente. Amaya se lo he contado muchas veces, ella lo sabe, porque además con Amaya y con la viuda de El Espe, con Tomás y Pelaz, me he encontrado alguna vez con las dos juntas y en casa del Espe estuve yo con la barriga de Leire, embarazada de 6 meses y bueno, pues es el recuerdo que tengo. También recuerdo que José Gabriel me llamó al hospital para felicitarme, eso que también solías hacer, y fue una conversación, como os podéis imaginar, pues muy difícil porque yo le decía ¿cómo estáis? Conteníamos los dos el tipo como podíamos porque en ese momento él me felicitaba a mí, yo tenía la alegría del nacimiento de mi hija, pero en la redacción todos mis compañeros estaban viviendo lo peor. Yo lo vivía en mi soledad, con mi historia personal, pero fue un momento muy duro. Yo recuerdo que, no recuerdo muy bien lo que me dijiste, sé que me felicitaste, que me dijiste, bueno, ahí estamos, tenemos que seguir para adelante, como sea, y fue colgar el teléfono y creo que estuve llorando durante un montón de tiempo porque aquello fue un shock para mí y bueno, así lo viví y luego me fueron contando todo lo que hicisteis durante todo ese día que yo tenía la impotencia de no poder estar allí. Tantos años en política y no pude estar ese día echando una mano en algo tan importante como era sacar aquel periódico que recuerdo, me decía Ángel Arnedo el otro día que se ofreció os sacamos el periódico y nosotros dijimos, precisamente vamos a hacer el esfuerzo para sacar el mejor periódico en homenaje a Santi. Y así fue. Que hay que recordar que Ángel Arnedo era director del Correo en aquella época. Y se hizo el mejor periódico posible, ¿no, José? Sí, yo quiero poner también en valor aquella llamada de Ángel a media mañana, ofreciéndose en nombre de la redacción del Correo a hacer el periódico del Diario Vasco ese día y recuerdo cómo le respondí con un enorme agradecimiento y emoción
al tiempo que le dije que si no éramos capaces de sacar ese día nosotros el periódico adelante, seguramente no tendríamos motivo para pensar que fuéramos a hacerlo en días posteriores. Pero yo fundamentalmente lo que sí recuerdo de aquel día, que tengo un recuerdo vago, muy difuminado en detalles, es el compromiso, la ayuda, el acompañamiento que tuve de todos los compañeros del Diario Vasco, de redacción, de administración, de talleres, Fernando Berridi como director general, todos los miembros del comité de dirección, por supuesto todos los periodistas de la redacción. Al fin y al cabo yo era el capitán de ese equipo. Ese día llevaba el brazalete, pero no tuve que defender a nadie. Toda la redacción fue una a la hora de tener la convicción de que el desafío que teníamos por delante ese día era publicar al día siguiente el mejor periódico posible, y el desafío que íbamos a tener en días venideros era seguir siendo el Diario Vasco. Justo lo contrario de lo que ETA, con el asesinato de Santi y otros que intentó antes, justo lo contrario de lo que ETA pretendía, que dejáramos de ser el Diario Vasco o que dejáramos de existir como Diario Vasco. Basta que ETA tuviera esa pretensión, y yo la identifiqué desde el minuto 1, tuve muy claro que el desafío de aquel día y de los posteriores era hacer justamente lo contrario, conseguir que el Diario Vasco siguiera en pie, siendo más Diario Vasco que nunca. Hoy hemos escuchado aquí que repetir la historia es la responsabilidad también de hacer memoria. Yo, preparando esta charla estos días con mis compañeros, les pedía que les animaba a que fueran a los detalles, a lo concreto, porque al final las nuevas generaciones hay muchas cosas que si no nos las cuentan ellos no nos las podemos ni imaginar. Hablábamos de cómo era en aquella época trabajar con miedo, Alberto. Es algo que nosotros hoy en día llegamos aquí, aparcamos el coche y ni nos lo imaginamos. Sí, trabajábamos con miedo, es verdad que había miedo y sentimos miedo y tuvimos que protegernos y pagar un precio por ello, ¿no? Pero a la vez me acuerdo que ya he pensado muchas veces cómo fuimos capaces de soportarlo, ¿no? De soportar aquello, cómo fui capaz de escribir, por ejemplo, aquella contraportada, se titulaba El alma herida, porque yo decía entonces, y muchas veces he releído esas frases, nosotros no nacimos para ser periodistas valientes, ni nacimos para ser héroes, ni resistentes siquiera, ¿no? Sin embargo, nos ha tocado, pues esta historia nos ha tocado, somos personas vulnerables, somos personas de carne y hueso, pero mira, había como una especie de doble, o sea, había una sensación de miedo evidente, o sea, no puedo ocultar que el miedo existía, ¿no? Pero también había un coraje íntimo que tenías, y yo siempre pensaba, a mí no me van a echar de mi casa, a mí no me van a callar, a mí no me van a echar del periodismo, a mí no me van a echar de mi barrio, a mí no me van a echar de la tamborrada. Decía todas esas, o sea, pensaba en voz alta muchas cosas como una especie de rebeldía personal ante una situación injusta. Nos quieren callar, quieren decidir quién habla y quién no habla, y bueno, pues no hemos nacido tampoco para, de alguna manera, ser esclavos, ¿no? Entonces, eso te lleva, o sea, eso es una fortaleza enorme, dentro de la fragilidad que supone también que muchas veces tienes momentos duros y momentos de duda. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando iba de vacaciones. Cuando iba de vacaciones me pegaba lo que es el bajonazo, ¿no? Porque estaba tan relajado y pensaba, ¿merece la pena pagar este precio? Y me daba un bajón una vez tremendo, ¿no? Pero bueno, pues al final esa sensación de no decir, no me van a echar de mi casa y no me van a callar y no me van a echar del periodismo. Es lo que me ha traído pues hasta a poder soportar y a pagar, digamos, hacer este viaje con esa mochila. Fueron muchos años y en 2001 sí que ya había móviles, pero los compañeros informaron durante muchos años, y Arantxa compartía ayer la sensación que no se le olvida de cuando sonaba el teléfono en la sección de política a cierta hora de la tarde, ¿no? Sí, había días que empezaban a las 8 de la tarde. Volvíamos a empezar,
porque pues, había habido un atentado y había que salir corriendo, el que le tocara, el que estuviera en ese momento, y no era un día, es que pasaba muy a menudo. Y que sonara el teléfono en la redacción, en la sección de política, igual en otras secciones era una alegría, era una noticia, una exclusiva. En la nuestra, por lo general, eran malas noticias, ¿no? Y entonces tenemos esa sensación, ¿no? Porque cuando no había esos móviles, que ahora todos manejamos el móvil para nuestro trabajo, siempre decíamos, madre mía, ¿qué habrá pasado? Y siempre, no siempre, pero muy a menudo pasaban cosas muy horrorosas. Y no solo eso, sino que nosotros íbamos a ruedas de prensa pues de la izquierda abertzale, en las que teníamos que escuchar a mensajes en los que pues bueno, justificaban muchas cosas que estaban pasando. Pero es que también íbamos luego a las ruedas de prensa de los dirigentes de los partidos políticos y muchas veces había más gente fuera, porque había escoltas fuera en la calle, más gente, sumando todos esos escoltas, que los que estábamos en la sala de prensa escuchando el comunicado o la información que nos querían transmitir, ¿no? Vivíamos un poco esa esquizofrenia de dos situaciones completamente difíciles que, bueno, pues que era el día a día. A mí sí me gustaría describir un poco el ánimo del vestuario. Y es verdad que Alberto tiene razón, que vivíamos con miedo. Yo personalmente tenía miedo. Yo salía de casa y estaba mirando de un lado para otro a ver quién me seguía, quién no me seguía. Y cuando llegaba el Diario Vasco y llegaba al arco, que antes había un arco en la entrada, el escáner para meter la mochila, yo ahí decía, bueno, ya estaba tranquilo. Es verdad, yo en el Diario Vasco estaba tranquilo. Y dentro de nosotros tampoco hablábamos si teníamos miedo. Oye, Alberto, sabíamos que teníamos miedo, pero realmente no lo exteriorizábamos, porque efectivamente, Alberto tiene razón, estabas ahí en un barco en el que no podías salir, no debíamos salir. Y eso era un compromiso, yo creo que total, de todos. Pero el miedo, efectivamente, cuando salías a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, porque en aquella época las jornadas eran más largas, pues salías y empezabas a ver si te seguían, si no te seguían, si en el autobús, en mi caso, por ejemplo, yo iba andando, iba a autobús, no iba con coche, pues efectivamente tenías que estar ojo a visor a todo. Y era una tensión, sí, pero Alberto creo que ha merecido la pena. Sí, sí, no, sí. Digo que el viaje al final te quedas con la sensación una sensación buena de haber estado donde había que estar. Otro apunte que me parece interesante destacar es, yo por ejemplo en aquella contraportada que escribía, yo hasta ahora hasta ese momento había realizado una labor sobre todo de análisis, un poco frío, digamos como si fuera un observador del tablero, pero entonces es cuando de alguna manera como te interpela directamente, expresas no lo que piensas sino lo que sientes. Yo creo que había que llegar a la gente explicando qué sientes tú y qué sentía yo para que ellos sintieran también, o sea, sentir para después pensar, ¿no? Y yo creo que ese fue un poco quizá el cambio, y creo que es importante hacer todavía eso también para que las nuevas generaciones sepan qué pasó y sepan qué nos pasó. ¿Y tú, José? Yo la sensación que tengo de aquellos años es la de efectivamente vivir con un temor. Yo prefiero decir temor. El miedo paraliza, el temor te puede activar. Y también recuerdo cómo desde la responsabilidad que yo tenía como director, y yendo más allá de lo que acabo de afirmar hace un momento, en una sociedad como la nuestra, singularmente la guipuzcoana, atemorizada por el miedo, porque era una sociedad mayormente atemorizada por el miedo paraliza la voz. El Diario Vasco tenía la responsabilidad social de ser la voz de los sin voz
a nosotros nos correspondía enarbolar esa bandera, tomar ese testigo y no dejarlo, no soltarlo. Yo tuve la convicción, desde antes del asesinato de Santi y después del asesinato de Santi, sin ningún género de duda, que ese era el papel que nos tocaba jugar, era el papel que yo estaba dispuesto a desempeñar como capitán de ese equipo, y hoy, viendo las cosas con la perspectiva que te dan los años transcurridos, siento una íntima sensación de buen orgullo y de convicción de que lo que había que hacer entonces, con muchas dificultades, con aciertos y errores, todos los que estábamos, muchos de ellos estáis hoy aquí, lo hicimos bien, sin más, bien. Qué humilde eres, José. Bueno, al final la humildad te ayuda a tener los pies en el suelo, y aquellos eran momentos en los que había que tener los pies en el suelo. Como he dicho antes, tratando de combinar la emoción, que esa no la puedes detener, con la contención, que es la única herramienta que tienes para dirigir esa emoción y esa energía en la buena dirección. Por eso te lo he agradecido al principio del coloquio. Iris tenía 10 años cuando se cometió el asesinato de Santi Oleaga, y aquí hay gente que no había nacido, con lo cual yo creo que es buen momento, Iris, para que defiendas esa memoria de cara al futuro, ¿no? A mí esta semana, preparando el evento y preparando la charla, me ha servido también para intentar recordar cuáles eran mis recuerdos con 10 años, y también para hablar con la mamá. He tenido conversaciones con ella. Durante muchos años mi madre siempre contaba una historia de un día en el que nos vino a recoger el autobús a mi hermano y a mí. Vivíamos en Lasarte y el autobús llegó tarde. Entonces yo bajé del autobús y, con la naturalidad de una niña de 10 años, le dije: hemos llegado tarde porque el autobús ha tenido que dar la vuelta, no ha podido pasar por el pueblo porque han asesinado a un señor. Y mi madre siempre dice que recuerda ese día con muchísimo miedo, con el miedo de entender que, pese a que en mi casa no se veía como algo normal, yo le estaba dando una naturalidad a algo que no lo tenía que ser. Esa niña ahora comparte trabajo con vosotros, y para mí estos días han sido muy importantes en ese sentido de decir: tenemos una responsabilidad, y los que vienen, si yo tenía 10 años, hay muchos, como has dicho, Javi, que todavía ni habían nacido. ¿Cómo creéis? Porque también se me han puesto los pelos de punta cuando Ginette ha contado el volver al pasado, en una sociedad, yo creo que cada vez más polarizada, en la que pensar diferente hoy en día también se señala. ¿Cómo lo afrontamos de cara al futuro? Hombre, yo creo que la batalla de la memoria es muy necesaria y hay que reivindicar la batalla de la memoria y la batalla de la palabra, la importancia de la palabra. A mí me salvó en gran medida también la palabra. O sea, escribir para mí fue sanador. Contar cosas, el poder de alguna manera desarrollar, pues eso, la palabra como un mecanismo también de protección, ¿no? Y yo creo que volver al respeto a la palabra me parece que es lo más noble, y yo creo que en ese aspecto pues la memoria y la palabra van muy unidas, y el periodismo y la palabra para mí siguen siendo inseparables. José, muchas veces, quizá más fuera de aquí, pero también es un tema con el que se frivoliza. ¿Cómo lo sentís vosotros? Pues con la imposibilidad, la incapacidad, a veces la impotencia de poder corregirlo, ¿no? Tienes que convivir. A mí lo que me gustaría es que esta sociedad, más allá de tener conocimiento de situaciones por las que ha pasado, situaciones que ojalá no hubiera pasado nunca y que no deberían haber ocurrido nunca, tenga la convicción de que la palabra clave de presente y de futuro es convivir. Convivir es el objetivo, convivir debe ser el objetivo. En paz, en libertad, sí,
¿Pero cómo? Respetándonos, respetando al diferente, respetando al discrepante, con la única herramienta que puede hacer posible una convivencia, que es la palabra, el diálogo. Eso es lo que creo que hay que aprender y hay que asimilar y se debería de enseñar en las ikastolas, en los colegios, en las universidades. Aprender a convivir dialogando con el discrepante y con aquel que pueda tener ideas diferentes, que seguro que en la inmensa mayoría de las ocasiones serán igual de legítimas que las propias. Arantxa, ¿crees que se ha vuelto a convertir en un tema tabú? Obviamente no como lo era antes, y luego llegaron esos gestos en los que empezara a verbalizar lo que estaba suponiendo, pero hemos vuelto un poco a no querer hablar de ello, a intentar pasar página demasiado rápido. Hombre, lo que ocurre ahora mismo es que, bueno, yo que suelo estar mucho con víctimas hablando de todo esto, ellas siempre ponen el acento en la necesidad de no olvidar, en la necesidad de la memoria, y es algo que, bueno, que muchos compartimos. Pero es verdad que el futuro, las nuevas generaciones, hay como una especie de laguna, hay un tiempo en el que en las casas no se hablaba. Los padres de muchos de estos jóvenes tienen culpa, los lugares donde estudian también tienen esa responsabilidad, y ha habido un tiempo en el que no se han ocupado de que esta información les llegara. Yo tengo 3 hijos y a los 2 mayores nunca jamás les hablaron de este asunto en el instituto. Hablo del instituto porque es por la edad donde mejor encaja estas cosas para que, bueno, puedan trabajarlo y demás. Ha sido este año cuando mi hija, la pequeña, que está en la Universidad de Deusto, es Deusto, daros cuenta, ha asistido a una charla de 2 víctimas. Una víctima del terrorismo, un herido, y una víctima de la violencia policial. Con 19 años, el mayor va a hacer 27. Ninguno de los 2 mayores escuchó nunca en su lugar de estudio nada relacionado con esto. Tengo una anécdota de mi hija, la pequeña, también, que ella en una ocasión que tuvo que exponer un tema libre, lo tenía que hacer presencialmente y de manera oral, eligió hablar de Miguel Ángel Blanco. Yo me quedé, dije, ¿de dónde ha sacado esta niña? Era en el bachiller, y se preparó, ella buscó la información y se lo presentó a la clase. Y la respuesta de los compañeros era absoluta, quedaron todos alucinados porque ninguno de ellos sabía ni quién era Miguel Ángel Blanco, algunos no sabían ni lo que había sido ETA, y otros, bueno, pues igual pensaban más en los que secuestraron a Miguel Ángel Blanco y acabaron con su vida, porque en el escenario nuestro hoy en día, en las aulas de Euskadi, pues tenemos de todo. Esa es un poco mi experiencia. Memoria, memoria y más memoria. Hay que seguir recordando. Compañeros, muchas gracias, 1000 gracias, y seguimos con el homenaje. Eskerrik asko. Vale. Ginette, son diferentes realidades, pero es la misma realidad, como has podido escuchar. Bueno, pues estamos ya en el tramo final y es el momento de pedir que nos acompañen los compañeros del comité de dirección que en aquella época estaban. Vamos a pedir que poco a poco se vayan acercando, vayan subiendo aquí al escenario con nosotros a José María Vergareche, a Fernando Berridi, José Gabriel Mújica, Merche Oyarzábal, Íñigo Espinosa, José María Otegui e Íñigo Cortavitarte. Un aplauso para todos ellos.
Toma la palabra Fernando Berridi, director general y consejero delegado de aquella época. Fernando, es tuya la palabra. Amaya. No sé si me oís. ¿Se oye bien? ¿No? Si no, vamos con... Bueno. Si no, el micro. Amaya, todos nosotros que compartimos con Santi el comité de dirección del periódico, te queremos transmitir nuestro cariño y un abrazo muy fuerte. Hoy es un día, faltan 2 días para, hace 25 años, ETA decidió vil y cruelmente asesinar a Santi en vez de a cualquiera de nosotros. Te queremos agradecer el haber compartido con nosotros la vida personal y profesional de Santi. Nunca le olvidaremos y siempre mantendremos un recuerdo, como habéis visto en todas las presentaciones que hemos dado en la pantalla, un recuerdo fantástico, magnífico, de gran admiración y sobre todo de muchísimo afecto. 25 años son muchos años, pero además en este caso coinciden prácticamente con los 24 años de matrimonio en los cuales forjasteis entre los dos una familia feliz, con un esfuerzo tremendo soportado por 2 personas. Pero llegó un día en que eso cambió. Y entonces todo el peso de la familia cayó sobre ti. Tuviste que afrontar una situación terrible y además teniendo que acompañar a tus hijos, a Jon y a Yana, en el momento probablemente más doloroso de sus vidas. Bien, es verdad que no estuviste sola. Tanto tus hijos como tu familia estuvieron permanentemente a tu lado. Pero la fuerza de tirar para adelante, la fuerza de avanzar con la familia, te hizo hacer todos los sacrificios habidos y por haber, incluso dejar tu profesión, en un momento súper doloroso y de gran tristeza que es muy difícil que se pueda explicar. Amaya, tu entereza, tu generosidad, tu fuerza para seguir adelante ha sido una lección de vida para todos nosotros. Creo que conseguiste superarte de una manera increíble en un momento, en una injusticia que no tiene ninguna razón para validarla y además con una resignación que nunca tuvo que existir. Pero ha llegado el momento en que disfrutes de tu familia. Ha llegado el momento en que, como Amona, los aitonas y amonas estamos aquí, lo sabemos, que puedas disfrutar de tu nuevo Santi, que puedas disfrutar de tu nueva nieta a punto de llegar, porque eso sí que te va a dar una gran felicidad. Amaya, yo creo que hoy hemos cumplido con Santi, pero siempre tendremos que cumplir contigo. Y creo que Santi estaría muy, muy orgulloso de ti, como estamos todos los que hoy te acompañamos. Vamos a pedirle en este momento a Amaya que nos acompañe, por favor. Amaya. Y os voy a pedir a todos que os coloquéis para una foto. Colocaros para la foto junto a ella.
Amaya, ¿puedes decir unas palabras? Sí. ¿Pero dónde están mis palabras? Yo las tengo yo, ¿eh? Las tengo yo. Yo siempre tengo todo, Amaya. A ver si soy capaz de hablar. Buenos días a todos. Primero quiero decir muchas felicidades a Ginette. Para mí es un honor que el nombre de mi marido esté unido al tuyo. Gracias al Diario Vasco por crear este premio en recuerdo a Santi. Y gracias a todos los que estáis hoy aquí recordando a Santi y a todas las personas que no están, pero han ayudado en estos 25 años a cicatrizar heridas tan dolorosas e injustas. Gracias. Voy a pedir al Consejo que ocupe su asiento. No, tú. Amaya no. Amaya. Amaya, no. Aquí estamos, Amaya. Y vamos a pedirle también a Ginette que nos acompañe para ir cerrando ya poco a poco el acto. Porque, Javi, vamos a terminar de una forma muy especial. Pues sí, vamos a terminar con un homenaje, si es que podemos quitarnos la emoción de encima, de una manera muy nuestra. Para Ginette es novedoso, pero bueno, es mejor que lo veamos y de la forma que hacemos aquí las cosas de homenaje con todo el sentimiento de corazón. Os voy a pedir a las dos que os pongáis aquí en el centro, porque esto que viene ahora es para vosotras. ¿Te ha gustado? Y
ahora ya sí es momento de ir cerrando el acto. Santi Oleagaren omenezko ekitaldia amaitzen joango gara. No queremos terminar sin agradecer a Amaia, a Ginette Bedoya y a todos los que nos habéis querido brindar y acompañar con vuestra presencia en este homenaje. Es momento del cóctel, de brindar todos por Santi y por la primera edición de un galardón que llevará siempre su nombre. Y para enmarcar el papel del periodismo como antídoto ante la injusticia y la desigualdad. Mila esker guztioi eta datorren urtera arte. Santi, no te olvidamos. Santi, gogoan zaitugu. Bueno, pues muchas gracias.